Terraza, Chile. Arquitecto Nicolás Valencia Muñoz. Arquitecto, académico y escritor chileno. Nicolás Valencia se dedica a investigar y divulgar la arquitectura y las ciudades latinoamericanas a través de plataformas transmediales. En 2022 recibió el premio Arquitecto Joven en Chile. Durante 9 años trabajó en Arch Daily, donde fue Head of Editorial y editor del libro The Arch Daily Guide to Good Architecture 2023. Es cofundador del Encuentro Iberoamericano Coma y ha participado en bienales en Chile y Georgia. Autor de X formas de hacer arquitectura y enjundia, ha enseñado en universidades de Estados Unidos, España, Chile y México. Actualmente es Visiting Professor en la Universidad de Tennessee, Estados Unidos, embajador de los Amodo Architecture Awards y conductor del podcast Terraza. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por ser parte de esto. Siempre es bueno volver a Lima, echaba de menos esta brisa marina y hoy día quiero hacerles un recorrido por la trayectoria, pero también por otras formas de hacer arquitectura. Esto fue presentado como Arquitectura y Territorio en Reflexión. La difusión como herramienta, pero creo que va más allá de la difusión, como verán a continuación. Y quiero que viajemos a Medellín. Esto fue el 2015. Ven esta toma desde el valle hacia el centro de Medellín. Quienes han tenido el privilegio de estar en Medellín podrán reconocer esta zona y se alcanza a ver Coltejer también, proyecto de San Pedro al fondo. Y la persona que ven a la derecha se llama Joaquín Calle. Él no es ni arquitecto, ni urbanista, ni constructor, sino el personaje que les quiero presentar hoy en día. La mayoría de los estudiantes son muy jóvenes, pero en los años 80 en Colombia fue muy común la noticia de desastres naturales, generalmente deslaves, derrumbes. Y el año 87, precisamente en Villetina, el barrio más pobre de Medellín en Colombia, se desfondó el Cerro Pan de Azúcar. Y en ese momento, Joaquín Calle habrá tenido 8, 9 años, y con el derrumbe, él, junto con mucha otra gente que vivía en Villatina, perdió su familia. Joaquín quedó huérfano y fue enviado a vivir con su tía cerca de Medellín. Obviamente, la situación que tenía Medellín en ese entonces y Colombia en general como estado fallido hizo peor la situación. Y bueno, figuras como Pablo Escobar, que han sido suavizadas últimamente, tuvieron un rol político también muy fuerte. Y en el proceso de los años 90, en Medellín, verán esta escultura de Botero. En la Plaza San Antonio explotó un coche bomba, destruyendo en parte a esta estatua sobre la paz. Obviamente quedó así y podrán ver la metáfora que genera una obra de este tipo. De Medellín quizás han visto la historia de ese resurgimiento urbano y fue una visión pública, política, cultural de decir basta. Y se entendió que la ciudad, que la arquitectura, que un buen espacio también podía sanar heridas, podía aumentar la cohesión social. Sin embargo, entre el 95 y el 2001, ahí podrán ver al medio a Joaquín Calle con esa gorra blanca. Entre el deslave de Villatina y el 2001, Joaquín Calle estuvo en cosas muy peligrosas. Fue paramilitar y quizás tengan presente que por décadas Colombia estuvo sumida en esta violencia armada. Y el año 2001, entre los tantos intentos por darle un poco de paz al país, Joaquín Calle decide sumarse al primer proceso de paz en ese entonces, Álvaro Uribe. Lo cual obviamente generó muchas sospechas entre sus colegas de esta súbita redención de un tipo que
hizo cosas malas y que llegó a ser chofer y conductor de uno de los 3 principales mafias en Medellín. ¿Cómo creerle a que tu compañero ahora mágicamente quería dedicarse al esfuerzo, a la paz, al amor? Y al mismo tiempo, ¿cómo este niño de 8 años en Villatina, que hizo lo que quiso, quería volver a su pueblo, a pesar del daño? Sin embargo, Joaquín se acogió a este proceso y desarrolló el Cerro de los Valores. ¿Qué pasa? Que en 14 años Joaquín tenía una idea y era volver a Villatina, este barrio, pero también quería darle una vuelta a lo que había hecho. Y él entendía muy bien su barrio, entendía las necesidades que tenía su barrio y al mismo tiempo nunca tuvo la paz de enterrar a sus muertos. Quizás conoces este concepto. Camposanto es básicamente no un cementerio, pero se declara, se les da paz cristiana a quienes hayan muerto en esa zona. El tema está en que, obviamente con ese derrumbe del año 87, mucha gente murió y nunca fue encontrada. Entonces, los padres de Joaquín tampoco lo encontraron. Y él tenía esta idea de, quiero hacer un parque, quiero hacer un espacio en Villatina. Y él entendió que gran parte de los problemas que tenía Villatina era su dependencia del centro, su mala conexión, y al mismo tiempo que no tenía espacios públicos ni reciclaje. Y él con su visión empezó a hacer un parque. Obviamente, Medellín tiene la virtud, como gran parte del trópico andino, de que uno planta cualquier cosa y a los 3 meses es una cosa gigante, pero bueno, tienen la magia de, si se lo proponen, crear áreas verdes de buena calidad. Y acá, de hecho, en la anterior, acá a la izquierda, verán esta estatua que refleja este niño que sale que es elevado por manas que salen del suelo. Y esto fue un parque, es un parque que me tocó conocer en 2015. Conocí a Joaquín Calle y lo llamó el Cerro de los Valores. No solamente se trató de hacer un parque, sino que también cómo generar actividad productiva en torno a ese cerro y que la gente tuviera una conexión con eso. También entendía que el reciclaje no funcionaba porque los camiones no llegaban. Entonces, ¿qué hizo? Fue armar un sistema de reciclaje que pasaba por el Cerro de los Valores y lo que quedaba se lo llevaba a un camión. Y este trabajo que se ve que fue hecho a pulso, entendiendo técnicas que a ustedes les pueden parecer similares del Imperio Inca respecto a cómo se trataba la agricultura, dio fruto hasta que EDU, que es la empresa de desarrollo urbano, que le pertenece a la alcaldía de Medellín, incorpora el proyecto como parte de su red de espacios públicos. ¿Por qué cuento esta historia? Porque no quiero decir que los arquitectos no sirvamos, sino que la arquitectura está como telón de fondo, aunque no lo sepamos. Y eso fue parte de una de las historias que está publicado en Enjundia, un libro que publiqué en 2022 con crónicas de arquitectura. Pero sin embargo no está pensado para arquitectos ni arquitectas, sino que para el público general. De hecho, quizá alguno reconocerá los putucos. Hay un texto sobre los putucos de una experiencia en Puno en 2018 y cómo funcionan y obviamente las contradicciones que generan este tipo de instalaciones. También las tensiones sociales que genera la obra de Frei Mamani en Bolivia, tensiones sociales también raciales. Y también cómo en ciudades como Valparaíso en Chile, una cosa muy borgiana, pero hay infinitas ciudades dependiendo del punto de vista. Uno nunca sabe quién te está mirando y cada visión de Valparaíso es distinta. Entonces, a mí lo que me interesa en gran parte, y lo que hago también con Enjundia, es contarle a la gente que la arquitectura está más presente de lo que creen. Porque obviamente nosotros tenemos un conocimiento técnico, una forma de operar, pero al mismo tiempo la gente cree que es una cosa, bueno, que es un lujo y que es una cosa lejana. Pero en realidad la arquitectura está bastante presente y por eso yo hago esta diferencia. Una cosa es diseñar, que es una habilidad técnica y disciplinar, y otra cosa muy distinta es tener una visión crítica del espacio. Y para eso no hay que ser arquitecto ni arquitecta, pero sí hay que
formar esa gente. Y aquí sé que en Perú la salsa tiene mucha fama. Y siempre cito a Rubén Blades cuando él habla de que tiene un martillo de clavo en todas partes. También nuestro sesgo que tenemos como arquitecta y arquitectos nos hace ver la ciudad a través de esa visión. Entonces, si somos capaces de contar a la gente que la arquitectura está presente por acción o inacción, o que hay decisiones y que la ciudad no parte por una cosa así mágica, sino que hay acciones, consecuencias, hay fuerzas que hacen que la ciudad funcione de cierta forma, mejor lo van a entender. Ahora bien, el tema está en que cuando hablamos de arquitectura, y esto también lo cuento por experiencia estando en Art Daily, las obras se cuentan así. Esto es una lección aleatoria de obras que quise mencionar. Y el tema está con la arquitectura, o de las cosas que he visto, es que hay una narrativa del encargo que es muy lineal y que hay una secuencia. Generalmente te cuentan, esta obra llegó el cliente, me dijo que quería hacer una casa, analizamos esto, diseñamos esto, se construyó, fin. Una cosa muy lineal, pulcra y que está exenta de problemas. Y la verdad es que no es así. Entonces, claro, uno piensa, ¿cuándo yo voy a poder diseñar así? Porque yo tengo tantos problemas para hacer mi proyecto en la universidad, pero al parecer la buena arquitectura sale, como diríamos en Chile, de un tiro, sale de una. Y al mismo tiempo, yo puedo estar contando hoy día esta secuencia de libros, Idea Política Pública en 2017, que fue un curso que hicimos en la Universidad de Chile, el primer libro Art Daily, Xforma, que es algo que vamos a conversar después en la mesa redonda y en Jundia, pero en realidad es mucho más diverso, uno arma un relato, siempre, todo el tiempo. Yo dudo de que alguien tenga esa claridad de voy a hacer esto toda mi vida y va a ser así, así, así. Esa ficción del control del tiempo y de la vida me parece que es más una estrategia que una cosa real. Entonces, la trayectoria no es lineal, sino que es un relato que se construye sobre el pasado. Es retrospectivo, siempre. Por eso cuando, acá me desvío un poco de la conversación, pero cuando alguien dice, oh, si volviera al pasado haría las cosas distintas, el tema está en que para el punto donde estás tú, tuviste que pasar por eso. No hay forma de saltárselo. Entonces, siempre ese trabajo se hace en retrospectiva. Y claro, la trayectoria de nuestra disciplina, de los grandes arquitectos, de los grandes arquitectas o artistas o cualquier persona que a usted le genere inspiración, no es lineal, sino que en realidad es cómo se va construyendo. En esa misma lógica, esa trampa del relato, en el siglo XX, y acá estoy sintetizando algo muy rápidamente, pero aparece esta idea de Mies, del rascacielos, que fue una cosa así, hoy día la damos por hecho, pero piensen el contraste de esta primera propuesta de Mies con respecto a su barrio, esta cosa transparente, como que estuviera flotando. Después nos saltamos a los planes de Le Corbusier. Después probablemente en clases les van a hablar de el Palacio del Congreso Nacional, todo el proyecto que fue de Brasilia en Brasil, pero en realidad esto es un buen ejemplo de cómo se han tratado de entender el siglo XX. No fue una cosa tan lineal. Un ejemplo más práctico, en el colegio, cuando aprendimos que no fue que estaban los egipcios, luego los griegos, y luego los romanos, sino que todas estas cosas van superponiéndose. Con esto pasa lo mismo. Creemos que el siglo XX, si bien fue eclipsado por el movimiento moderno, pero muchas cosas estaban pasando al mismo tiempo y ese trabajo de qué estaba pasando se hace en retrospectiva. Ahora le decimos movimiento moderno, de la misma forma que la Primera Guerra Mundial le decimos primera porque después hubo una segunda, pero la Primera Guerra Mundial se llamaba la Gran Guerra. Nadie estaba esperando una secuela. Cosas que quizás caracterizan a esa narrativa del siglo XX es que había una visión muy clara del futuro a través del material y hoy día no hay que ser ningún adivino para ver que esa visión no la tenemos en general en el mundo. Más hay una sensación de pérdida, de salvaguardia, pero no hay visión de futuro. Entonces, claro, ver esta ilustración de los años 30 con esta claridad de cómo iba a terminar el siglo XX, hoy día nos parece
ingenua, a pesar de que lo fue. También fue una época de... se expresaban formas muy pregnantes. El bloque, por ejemplo, es cosa de ver cómo las ciudades soviéticas fueron pensadas, pero también las ciudades neoliberales también lo hacían. También algo muy común es esta idea del partido general de una obra a partir del genius loci. El terreno te da información del proyecto. También estrategias proyectuales que estaban a partir del razonamiento, de cómo deben comportarse la gente y no cómo es. Y tampoco a partir de la evidencia. Por eso solemos pensar en el siglo XX como grandes arquitectos, principalmente hombres, que siempre se enfocaron en el proyecto y los desligamos de su propia vivencia. O sea, es imposible entender lo que hicieron si es que no entendemos su propia historia. En 2015, Josep María Montaner, español, arquitecto, historiador también, publica La condición contemporánea de la arquitectura, que es la secuela de, sé que no es la mejor calidad de color que eligió Montaner para su primera portada, pero después del movimiento moderno, arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. El éxito que fue ese libro, del 93, publica este segundo libro y dice, bueno, ¿qué veo yo respecto, lo plantea Montaner, de lo que estaba pasando en ese entonces? Y creo que 10 años más tarde se mantiene bastante similar. Él detectó una continuidad del racionalismo, no hay ninguna duda en eso, el organicismo también, estoy pensando principalmente en Japón hoy en día, la monumentalidad y lo doméstico, la fenomenología, la iconicidad, piensen en el efecto Guggenheim, Frank Gehry, por ejemplo, bueno, Zaha Hadid también, esta gran ícono de su obra. La arquitectura a través de los diagramas de energía, como que en función de cómo la gente se mueve, yo armo espacio, también importante en Japón, arquitectura de la informalidad y finalmente arquitectura medioambientales. Discutible o no si es que todas son medioambientales o solamente una. Y como podrán ver, marqué una en amarillo que es arquitectura de la informalidad, que nos sonará algo más cercano. ¿Y qué plantea Josep María Montaner? Básicamente el discurso que ya sabemos, que hay una arquitectura, que gran parte de las ciudades del mundo se construyen y avanzan y se desarrollan sin arquitecto ni arquitecta, sino que la informalidad, Lima es un buen caso de eso, cómo se normaliza o cómo se formaliza ese tipo de arquitectura, un debate clásico de aceptarlo o no, pero si lo acepto, lo promuevo, discusiones que acá no vamos a tocar, pero en realidad a mí lo que me interesa, y yo tomo esto de Montaner para explicar un poco, conscientemente, y aquí valoro mucho el criterio del CONAC, de los arquitectos que traen, no por mí, sino por los que vienen después, porque creo que me parecen que son muy buenos ejemplos para entender un relato más cercano. Piensen en qué nos formamos hace 15, 20, 40, 50 años. Latinoamérica no existía. Una cosa así. En Chile, por ejemplo, ahora creo que hay una universidad que tiene un curso sobre Latinoamérica. Obviamente hablamos de Niemeyer, lo que pasó en Brasil, lo que pasa en Argentina, pero de lo que pasa en Colombia, como fue el movimiento moderno, lo que pasa en México, no se sabe nada, porque siempre estamos mirando al primer mundo. Entonces, ¿qué veo yo en la arquitectura contemporánea? Es que son oficinas, o los que quiero compartir hoy día, que son oficinas donde el proceso se visibiliza. Y acá podrán reconocer, está al borde, sé que David estará con nosotros esta semana, está Ruta 4, Jorge estará con nosotros también, la local Marta Macaglia, más peruana que italiana, y la Cabina de la Curiosidad también desde Ecuador. Y al mismo tiempo, quizás lo han visto, esto, en Chile lo hemos visto hasta el cansancio, pero el proyecto fundacional de la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en los años 60 hicieron esta cosa de hay que conquistar el interior de América, los mapas no tienen por qué ser por defecto mirando el norte, de hecho piensen como frase, como ¿cuál es tu norte? Pero nunca hablamos de cuál es tu sur. En inglés, cuando las cosas van mal, uno dice las cosas se fueron al sur, lo cual te dice un poco de
que eso no es matemático, eso no es objetivo, son cosas culturales. Entonces, lo que hace a Mereida, que fue este proyecto, imagínense hacer esto hoy en día en la universidad, meter a unos profes, artistas, poetas, meterlos en un carro, en un auto, que fueran a recorrer la Pampa y llegaron hasta Bolivia y se tuvieron que escapar porque pensaban que eran guerrilleros. Eso sería imposible hoy en día. Pero lo que hoy es esta necesidad por reinterpretar y por hablar de nosotros mismos también. Quizás esto lo han visto muchas veces en Internet, el verdadero tamaño de los países, y nos damos cuenta que Estados Unidos o Rusia no son tan grandes, que en realidad la escala de países que a nosotros nos parecen en Sudamérica pequeños, como Uruguay, por ejemplo, en realidad la escala europea son países de escala intermedia. Nuestra noción de la distancia, yo creo que está medida también por ese poco cariño que nos tenemos, pero es otra discusión. Esta es una propuesta de escala real, obviamente tiene costos. Y algo que yo he estado planteando últimamente, cosas que he estado escribiendo y lo que estoy haciendo también en Estados Unidos ahora, es que cuando hablamos de arquitectura latinoamericana, hablamos con una sola gran cosa. Pero nadie se arriesgaría a decir arquitectura europea, porque alguien diría que parte de Europa, porque un finlandés y un español tienen poco en común, pero sin embargo está totalmente bien decir arquitectura latinoamericana y que mágicamente un limeño piensa exactamente igual que un mexicano en Tijuana, que un paulistano en Brasil piensa igual que algún paceño. Obviamente no. Entonces, yo esto lo he estado planteando. 600 millones de personas no piensan igual, ni viven en el mismo contexto, ni tampoco tenemos los mismos desafíos. Y eso lo pueden ver no solamente a nivel de país, sino de ciudad y de barrio. Obviamente, eso no tiene ninguna duda. Los desafíos que tienen los barrios más acomodados no son los mismos que de los barrios más pobres. Y al mismo tiempo, me interesa mucho evitar la idea de una única arquitectura por país. Esto es Ecuador. Esto está a 500 kilómetros de distancia. Está el hospedaje en la cantera de la Cabina de la Curiosidad y está este proyecto de BIG en Quito. ¿Hay alguno que sea más ecuatoriano que otro? Como no son excluyentes, como no podemos negar que hay ciudades que se están haciendo al mismo tiempo. Quizás han escuchado hablar de este documental de Clivadenco Novas, Hacer mucho con poco, que se estrenó el 2017 y que plantea o quiere revisar qué pasa con la arquitectura ecuatoriana, que para mi gusto también es quizás una de las más atractivas en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, lo que hacen esta dupla chileno-española es contar, entender qué está pasando en Ecuador. Y por lo tanto se involucra mucho en entender no solamente lo que diseñan, sino también cómo diseñan, pero también cómo viven. Y a mí me tocó estar en el estreno de esta película en Ambato, en Ecuador, en 2017, y había un crítico, que no voy a decir el nombre tampoco, pero que al salir nos dice esto, dice, ¿y a mí qué me importa saber que Alborde le cocina a sus practicantes? Que es un punto, y es parte también de las discusiones que se da hoy en día de ¿es esto arquitectura? Como saber cómo viven los arquitectos, ¿es importante o no? ¿Se puede desconocer? Y obviamente los procesos de subjetividad que tenemos hoy en día coinciden con esta forma de arquitectura. Entonces, ¿qué tienen en común las oficinas que he estado mencionando? Y es que las obras que mencionan y probablemente van a ver esta semana son respuesta a condiciones presupuestarias, lo cual les va a sonar muy parecido, sobre todo a quienes construyen acá, bueno, no hay plata, siempre, por defecto. La sorpresa es cuando hay plata. O también problemáticas socioculturales. Entonces, pónganle atención cuando presente David Barragán, pónganle atención cuando presente Jorge Noreña, porque van a hablar primero de un contexto. No estoy hablando del contexto geográfico, sino las problemáticas que quieren abordar que escapan de la arquitectura. Discutir o no si es que es o no arquitectura, pero por ejemplo, Alborde tiene un proyecto de hábitat, cuando fue a Hábitat 3 en Quito,
Llegó una empresa de cementos y les dijo, queremos participar, queremos hacer algo con ustedes. Y ellos dicen, perfecto, lo hacemos, pero todos los materiales que usemos van a ser reutilizados para una obra en Ecuador. Si uno ignora ese proceso, la obra es como, pero precisamente entender el proceso hace que el proyecto sea lo que sea, que es la dificultad de cómo convertir un stand informativo en un evento internacional en un proyecto educativo. Esa es toda la presentación. Si no lo ven, el proyecto, o se lo ignoran o no lo leen, el proyecto no tiene mucho que decir. Entonces estoy pensando en casos como el Centro de Interpretación del Callao, de Taller Coloquial en su sitio, de la Universidad Católica del Perú, Casa del Carrizal de Daniel Moreno, que luego vendría siendo la Cabina de la Curiosidad, Restaurante La Pesca de Natura Futura, el Mirador en Quilotoa, Chalalá, todas estas obras están en Ecuador. Y por ejemplo, Natura Futura trabaja, bueno, José Fernando Gómez trabaja en Babahoyo, un pueblo muy pequeño cerca de Guayaquil, en Ecuador, y uno de los grandes temas que tiene Babahoyo es que trata de imitar todo lo que pasa en Guayaquil, y en Guayaquil trata de imitar todo lo que pasa en Miami, contexto distinto, recursos distintos. Entonces, en Babahoyo, si uno no entiende que en Babahoyo la gente prefiere el hormigón, a pesar de que las casas se convierten en un horno en vez de la madera o el ladrillo, uno no entiende por qué Natura Futura llega a usar esto, porque abre el espacio hacia la calle. Si yo no tengo esa información, el proyecto podría estar en cualquier parte. ¿Podría estar en Indonesia? Sí. ¿Podría estar en Lima? También. Ahora bien, una cosa que también me interesa contarle mucho, sobre todo a los estudiantes, es que la buena arquitectura no lo es solamente por una revelación, que quizás en los medios, en el cine, siempre cuando hay un arquitecto, que sucede muy pocas veces, cuando presentan un proyecto, el cliente o la clienta se sorprende, wow, la arquitectura, como una revelación. Obviamente eso no es así. Entonces es importante saber quién cuenta la historia, y en el caso de Ecuador no es casualidad que haya un grupo, y aquí obviamente quedo corto de mucha más gente, que son fotógrafos de arquitectura, como Lorena Darquea, que también trabaja en México, Jack Studio y Sebastián Crespo. Si uno no entiende el trabajo que hacen ellos, y no hablo solamente de fotografiar, sino en parte es por qué fotografiar esas obras. Si uno no entiende eso, no entendería armar una idea de arquitectura ecuatoriana. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es la arquitectura peruana hoy en día? Entonces, la narrativa del proceso es una herramienta para contar una historia, pero también para inventar otra. Entonces, las cosas nunca son blanco y negro, sino que tienen matices. Esto guardando las proporciones, pero es como la energía nuclear. Uno lo puede usar para la energía o para dinamitar Hiroshima. Entonces, las tecnologías, las herramientas son neutrales, depende de uno cómo las usa. ¿Qué caracteriza esto? Esto es lo que planteo yo, de por qué es importante entender el proceso. Primero, que estas oficinas necesitan colaborar y necesitan observar, no solamente para entender los beneficiarios o los clientes, sino que también, si entienden mejor el contexto, pueden abaratar costos. Si yo entiendo, por ejemplo, vamos a hacer un proyecto acá, y digo, que venga el que quiere para la discusión sobre participación ciudadana, y me pierdo traer, por ejemplo, a las mujeres que son dirigentes sociales, claramente voy a partir un pie atrás. Entonces, gran parte, y acá le pongo mucho ojo a los textos, es que su forma de observar les permite entender mejor la situación y cómo optimizar costos, no solamente en dinero, sino que también en tiempos, porque obviamente si no hay plata tampoco hay tiempo. El concepto de inteligencia colectiva yo lo uso como la colección de técnicas e ideas constructivas que son propias de una zona, que no es lo mismo que
Participación ciudadana. Muchas veces la participación ciudadana es elegir el color de pintura del muro. Estoy simplificando, obviamente, pero cuando hablamos de inteligencia colectiva son arquitectos que entienden, porque también trabajan en contextos difíciles, que hay una forma de trabajar en esa zona, en materiales, que por algo ha funcionado tanto tiempo. Materiales locales, esto no es sorpresa, pero no es tanto el uso, sino que principalmente revalorizarlo. Acá no hay ninguna sorpresa en decir que hay materiales de pobres y hay materiales de ricos. Aunque unos funcionen mejor que otros, lo importante es la imagen que uno proyecta. Y eso aplica a todos, a ustedes, a mí, a todo el mundo. Uno usa una ropa, una forma de expresarse, consume cosas de tal forma de, explícitamente o no, de emitir un mensaje. Con los materiales pasa lo mismo. Bagoyo es un ejemplo en el que el hormigón representa una idea de desarrollo, falsa, obviamente, pero claro, el ladrillo lo encontraban que era de pobres, pero en realidad funciona mucho mejor a nivel de ventilación en una zona bastante húmeda. Entonces, ¿cómo convencerlos de que eso aporta? También, sumar actores desde el comienzo siempre, o la gran mayoría de las veces, refuerza la factibilidad, porque ya no es mi proyecto, sino el proyecto de todos nosotros. Es un barco, estamos todos en el mismo barco, y si se hunde uno, se hunden todos. Entonces, pasa mucho también en la academia, o en proyectos urbanos, que hay un diseño, luego se presenta a la comunidad y viene un input que uno no esperaba y te cambian el diseño. Bueno, si uno suma a esos actores desde el comienzo, como lo hacen estas oficinas, refuerzan la factibilidad. No creo que sea casualidad que la mayoría de estos proyectos exitosos sean así. Ahora bien, nos saltamos de Ecuador a ChatGPT. Voy a hacer una pausa. Cuando sale ChatGPT 3.1, creo que fue el 2022, yo estaba en Art Daily y New York Times publica en febrero de 2023 este artículo, y que lo que nos cuenta es que en realidad en octubre, noviembre del 2022, OpenAI se entera que Google estaba haciendo un chatbot y les dice, ya, saquen un bot en 3 semanas. Y por eso ChatGPT nace, o se hace público en diciembre de 2022. Me tocó hacer el primer reporte o el primer manual de uso de inteligencia artificial, diciembre del 22. Quizás conocen este concepto, text to image, que es la creación de imágenes a partir de texto. El tema está en que esto existía, pero se masifica. Eso es lo que lo hace tan importante, porque antes de ChatGPT ya existía el traductor de Google, ya uno se orientaba por las calles con Google Maps, y eso no lo hacía un tipo desde Washington, sino que era un bot también. Pero esto lo hizo visible que todos teníamos o podíamos usarlo al mismo tiempo, lo cual obviamente trae un desafío que todavía no hemos sido capaces de resolver. En Art Daily eso fue 2022 y empezamos a testear, no había reglas, es como, bueno, ¿cómo lo usamos? ¿Se puede usar? ¿Para qué? ¿Para qué no? Obviamente está cambiando a una velocidad increíble, entonces esta discusión va a estar obsoleta en 3 meses más probablemente. No todo, pero esto sí. Entonces empezamos a testear con las fotografías de portada. Hoy en día este estilo nos parece muy ChatGPT, uno ya lo identifica, pero esa época era muy difícil de entender. Y estoy hablando hace 3 años, no estoy hablando hace 20, 3 años solamente. Lo empezamos a testear porque, claro, resolvió cómo abordar temas abstractos a través de la imagen. Y acá una pausa también para hacer la aclaración, porque probablemente esto va a salir mucho en estos días, pero también mucho en la sala de clases o entre arquitectos, que hay que hacer una diferencia entre ChatGPT, Midjourney, Delete, Stable Diffusion. ChatGPT es un chatbot. Por ejemplo, si ustedes entran a alguna página web y aparece la opción de hablar con un embajador de la página web, obviamente es un bot. La foto también es falsa. Es un chatbot que es entrenado por un modelo de lenguaje
y su respuesta hoy en día es texto e imagen. Hace 3 años era solo texto, mientras que los otros 3 generan imágenes a partir del texto a través de una red de trabajo que hacen día a día. Hay una diferencia, lo que hace ChatGPT se le llama oficialmente request. Por ejemplo, nombra ejemplos de inteligencia artificial en el diario vivir, mientras que lo que hacen los otros 3 es un prompt. Es decir, acá está la instrucción que es real, 3 máquinas automatizadas construyendo una casa en la luna, mucho detalle o alto detalle, multiverso, proporción 3:2. Para que entiendan un poco las diferencias de todo eso. ¿Y qué pasa? Que hoy en día estamos reventados de fotos. O sea, eso lo vengo escuchando hace mucho tiempo. También en los 80 se decía, también en los años 20 se decía. En los años 20 piensen que en Estados Unidos se planteaba que ya la sociedad estaba dominada por las imágenes porque estaba la opción de imprimir fotos a color. Entonces los diarios y revistas en los años 20 del siglo pasado tuvieron la posibilidad de imprimir publicidad a color, que era mucho más atractiva que blanco y negro. El concepto viene hace tiempo, como podrán ver, pero hoy en día la diferencia está en que cualquiera puede crearlo. Lo pueden crear ustedes, lo pueden crear los profesores, lo pueden crear los arquitectos, lo puede crear también el cliente. Entonces, quizás se habrán dado cuenta un poco de que a mí lo que me interesa es que ante la sobreexplotación de imágenes, esto es una cosa de economía, pero la oferta de los costos de producción de una imagen hoy en día son casi cero. ¿Cuánto cuesta hacer una foto en ChatGPT? Cero. O sea, agua, pero no sabemos dónde, pero agua. Pero en el día a día no tiene un costo. Entonces, y no hay que ser un genio para hacer imágenes. Bueno, piensen también en todas las noticias falsas que le llegan a sus abuelos, abuelas, o padres, o madres. Pero claro, hacer la imagen hoy en día no tiene, el costo de hacerla es muy bajo. A diferencia de hace 30, 40 años, donde piensan que estas presentaciones de taller, por ejemplo, se hacían a mano, los planos se hacían a mano. Entonces, obviamente, el costo de producción y de pensamiento era mucho más grande. Entonces, ante el exceso de imagen, lo escaso es la palabra. Y para mí es tan importante el discurso, como podrán haber visto por lo de la arquitectura ecuatoriana. Entonces se vuelve más importante que nunca, a mi parecer. Al contrario de lo que uno podría creer, que es al revés, en el que parecía ser que está dominado por la imagen, yo creo lo contrario. Como cualquiera puede ser una imagen, no cualquiera puede hablar y no cualquiera puede armar un discurso. Pero para cerrar quería contar lo que hice antes de Estados Unidos, que fue estas clases en la Universidad de Talca, en Chile, donde hicimos un caso práctico de lectura de edificios en Latinoamérica. Como les dije antes, en Chile no sabemos bien qué es Latinoamérica, a pesar que somos parte de ella. Entonces, obviamente no conocen nada de lo que hace Gabinete de Arquitectura en Paraguay, ni nada de lo que está pasando en Colombia, ni nada de lo que está pasando en México. Ni en Brasil. Entonces, esta arquitectura que hemos visto estos ejemplos, de repente Talca es así. Una ciudad intermedia en la escala chilena, 200.000 habitantes, Valle Central, producción de mucho vino, muy bueno, agricultura, ganadería, pero ¿cómo hablar de Latinoamérica a algo que está tan lejos? Ahí ven el punto donde está Talca. Si se sienten lejos del mundo, nosotros mucho peor. Y Talca, el proyecto de Talca, lo que lo hace tan interesante y quizás el proyecto más radical en Latinoamérica desde los años 60 es que el proyecto de título, ellos se titulan construyendo. No hay otra opción que no sea construir. Y eso implica manejar presupuestos, trabajar con maestros, gestionar recursos con el ayuntamiento, la municipalidad. Tienen un trabajo del material muy importante porque lo tienen que construir y de los costos, porque obviamente la plata no sale de los árboles, sino que tienen que buscar la forma de financiarlo. Tienen un trabajo con el territorio también, como lo podrán ver en esta obra.
También estos proyectos, otra cosa, proyectos construidos a escala 1:1. Entonces tienen una relación con la naturaleza y el paisaje y lo rural muy importante y muy escaso en Chile. Acá ven un par de proyectos de la Universidad de Talca, de estudiantes de la Universidad de Talca, desde la capilla en el aire, que es un trabajo en madera. Podrán ver que en Talca se construye mucho con madera. Pero también es una zona de mucho arriero, es decir, la gente que que cruzaba la cordillera entre Argentina o Chile. Recuerden que la tragedia del avión con los uruguayos que se comen uno a otro pasó en la frontera y fue rescatado por un arriero que iba cruzando la cordillera. Entonces, hay una reconstrucción del paisaje del arriero que es muy mínima, y lo podrán ver después con Rodrigo Cheward en la semana. Y a mí me interesaba la conexión con Ecuador, no para decir que se construye igual, porque no lo es, pero lo que tienen en común, contextos tan distintos, es un uso del contexto, como decía, del presupuesto, del contexto como parte de la problemática, no como algo que se oculta y que se ignora. Más allá del resultado final, me interesaba mucho eso. Bueno, ahí ve la estructura, lo fuimos asignando proyectos, y a mí lo que me interesaba mucho es que en ese curso se ejerciera análisis crítico, investigación, capacidad de expresar ideas por escrito y la oratoria. Sin saberlo, para mí eran técnicas muy importantes para el mercado laboral, porque obviamente el mercado no da para todos, y si uno no entiende qué es capaz de pensar ni diseñar, se va a hacer más difícil. Bibliografía, obviamente el libro que ya les mencioné antes, el ensayo de Ana María Durán, Arquitectura Contemporánea del Ecuador, que explica parte de que la arquitectura ecuatoriana actual surge de ese contexto de crisis y escasez, sin romantizarla. Y un ensayo que publiqué Estudio al Hombro, que son aprendizajes sobre este tipo de oficinas. Y otra cosa que hago es que los proyectos nunca se los doy enteros, sino por partes. Entonces escriben, luego van dibujando y luego van haciendo fotografías. ¿Por qué? Porque eso obliga a que los estudiantes vayan adaptando el discurso. De nuevo, que la arquitectura cree que simplemente por mostrarte una maqueta se entiende, no es así. Entonces, la maqueta, están los planos, está el texto, pero ¿qué pasa si me piden hacer un video? ¿Qué pasa si...? Etcétera. Entonces, si uno es capaz de entender esa flexibilidad que tiene el propio discurso, es muy importante, que es la narrativa transmedial. Ahí están los ensayos, collages, imágenes que ellos plantean. Primero hacer el ensayo y luego la interpretación. Fueron bastante críticos con algunos de los proyectos que preseleccionamos, como podrán ver, y la intención, la imagen por sí no es suficiente. Y si hay un discurso, si ven un proyecto que tiene una memoria y la leen, entonces vamos a ser capaces de contrastar de lo dicho al hecho. En Chile decimos, no sé si acá igual, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, claro, que la imagen por sí sola no basta si no me explicas tu idea. Y eso para mí es una técnica infalible, sobre todo cuando me toca ser jurado. Y para cerrar, en ese proceso, en ese mismo curso, obviamente me tocó situaciones de ChatGPT y me enfrenté al desafío de, bueno, es probable que la última clase los estudiantes vayan a usarlo y está la posibilidad de que lo usen sin entender por qué y que pierdan lo avanzado o que lo entiendan bien. Entonces, respiré contra estas 5 y les dije, pueden usar este prompt, no lo estoy incentivando ni nada, pero si lo van a hacer, hagan esto. Les dije en su momento, revisa la redacción del siguiente ensayo, únicamente ortografía y mantén mi estilo, no cambies el estilo ni voz. Y opción, la redacción del siguiente párrafo, etcétera. Y otra cosa, no agregues bibliografía que no existe. Porque le encanta, es muy condescendiente ChatGPT y siempre te va a decir que sí, lo cual es pésimo en el mundo real. Entonces, para mí, ¿qué nos va a diferenciar de la inteligencia artificial? Esto, una voz crítica, que sea personal, que sea empática, con contexto, que entiendan su contexto y finalmente que sea propia. Eso es lo que nos va a diferenciar de la inteligencia artificial. Gracias.
Gracias.